en el último café vamos a invitar a Jeremías Biglia a estar participando con nosotros. ¿Cómo te va, Jeremías? Muy buenos días. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Todo bien? Muy bien, buen día, Jere. ¿Hablemos de Macri un rato? Sí, porque ha tenido reapariciones importantes, ¿no? Sí. Reapariciones con declaraciones. Sí, habló de su libro. Sí, y con este juego de que soy y no soy candidato. Juega con eso, bueno, sí. A ver, él parece contundente, no me ha anotado para las elecciones, pero bueno, muchos están haciendo una lectura de que esto en política no hay nada definitivo. No. ¿O no, Jeremías? No, por supuesto, creo que indudablemente la aparición de Macri en este caso tiene muchos elementos que son diferentes a las experiencias anteriores, ¿no? Muchas veces decíamos que las apariciones de Macri tenían que ver más como una especie de alter ego o un límite moral y político de lo que en la cual debía desenvolverse la coalición de Juntos por el Cambio, y creo que en este caso las definiciones políticas que el expresidente signó están enmarcadas en un contexto, ¿no? de definiciones mucho más contundentes a las que fueron las situaciones anteriores, digo. Creo que sobre todo lo más interesante que en cierta manera también expresó el expresidente es la cuestión de la candidatura de Patricia Bullrich. Me parece que es una definición política que no habíamos tenido anteriormente, porque, insisto, siempre funcionaba más como una especie de un super yo, ¿no? De un límite ideológico, político y moral del desarrollo de lo que hacía la coalición de Juntos por el Cambio, y en este caso ya se está metiendo incluso en la interna política de Juntos por el Cambio, respondiéndole también incluso al sector del radicalismo, particularmente a Facundo Manes, y sobre todo también tomando algunas definiciones en lo que hace al desenvolvimiento y al desprendimiento ideológico de lo que tiene que representar Juntos por el Cambio, que a partir de las definiciones que Macri da termina siendo más cambio que juntos, ¿no? Sí. Por la parte del tipo de definiciones que da, creo que ya hay una construcción de una tipología, una construcción de un adversario, una construcción de una identidad que tiene mucho más que ver con el cambio, ¿no? Él reconoce que mucha de su incapacidad, esto es discutible, por supuesto, en cuanto a su gestión, estuvo supeditada que optó más por una tendencia al gradualismo que al shock, y los procesos de cambio que él tenía planificado en un primer momento no se pudo implementar por este tipo de corriente a la cual terminó suscripta, ¿no? Creo que, bueno, son cuestiones sumamente interesantes que en parte también creo que lo que explica esto es el crecimiento del fenómeno libertario y sobre todo de lo que puede aportar figuras como Patricia Bullrich y Mauricio Macri en lo que hace la coalición de Juntos por el Cambio, que tienen mayor vinculación por ahí con las ideas libertarias. Claro. Jere, analicemos esta frase que está en el título, que es una de las que dijo él y es titular en muchos medios. Estoy preocupado con que volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015. A ver, ¿a qué se refiere? Sí, yo creo que en cierta manera que no implique llegar al poder por el poder mismo. Y creo que ahí está, me parece, esta definición que hace a cuál debe ser el desplazamiento o el corrimiento ideológico que tiene que tener Juntos por el Cambio. Cuestión que no está tan de todo claro. Si uno se pone a pensar, si bien en los focus group, justamente cuando muchas veces se vincula de cómo unir la figurita de los distintos referentes que existen, indudablemente se conecta mucho más a Milei con Macri, a Patricia Bullrich y incluso a Sergio Massa con Facundo Manes y con sectores del radicalismo, y por otro lado a la izquierda con Cristina Kirchner. Creo que si bien eso, algunos amigos en la tele lo han definido como que nadie se anima a dar el primer salto del barco para que todos empiecen a hacer el mismo movimiento por detrás. Creo que si bien Juntos por el Cambio es consciente de que si no mantiene esa unidad, esa cohesión y si no está juntos, como su nombre lo dice, creo que sus posibilidades electorales se disminuyen significativamente. Claro. Pero sí creo que lo que Macri está advirtiendo es que tiene que estar enmarcado mucho más claro en cuanto al posicionamiento ideológico y sobre todo la definición de un programa de gobierno. Creo que eso es muy dificultoso, primero, porque hoy no se advierte que la coalición de Juntos por el Cambio esté discutiendo un programa, sino más bien está discutiendo candidaturas, y sobre todo también está redefiniendo la identidad. Y creo que tanto Macri como incluso las figuras más de centro e incluso hasta más tradicionales como el radicalismo, son posiciones que entran indudablemente en tensión, ¿no? Bueno, pero acá, Jeremías, discúlpame, digo, porque haciendo la lectura de
de Juntos por el Cambio tenemos Patricia Bullrich, lo tenemos a Mauricio Macri, absolutamente allí identificado. Es más, vos lo decías, me parece que, y coincido, son una de las frases políticas más fuertes que ha dejado en las últimas apariciones. Luego, que está muy clara la posición del radicalismo, más allá de la postura, también el radicalismo como para tener una presencia distinta dentro de la coalición. Y Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué? Porque es, dentro de Juntos por el Cambio, el que intentaba representar a Macri, a Patricia Bullrich, pero queda allí, ¿no?, en una figura absolutamente desdibujada. Sí, bueno, mirá, no quiero ponerme en psicoanalista, pero pensemos en el complejo de Edipo, ¿no? Claro. Cómo termina normalmente en una tragedia esas historias. Si uno se pone a pensar en la historia argentina, ¿no? La famosa Junta Coordinadora Nacional tuvo esa enorme dificultad de romper, de asesinar a su padre, que sería Raúl Alfonsín, ¿no? Y lo mismo le pasó a muchos sectores del kirchnerismo, incluso al propio Axel Kicillof, en su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Es esa de cómo pueden matar al líder. No sería matarlo en términos físicos, pero sí cómo superarlo, trascender a ese líder. Y creo que Horacio Rodríguez Larreta está en ese peor de los momentos, ¿no? Porque ha sido siempre la figura más leal o a la que ha estado al lado en el proceso de construcción de lo que es propuesta republicana desde el primer día junto a Mauricio Macri, y creo que en este momento está en la situación más incómoda, porque no se puede terminar de consolidar como líder, no termina siendo quien conduce ese espacio y termina siendo más bien un candidato de una elección general que una elección interna, que una PASO, exactamente, ¿no? Ahí parece el punto, Jeremías, ¿no? Ahí parece el punto, digamos. Parece que el partido decisivo, para ponerlo en términos deportivos, de Horacio Rodríguez Larreta es más la interna que otra cosa, ¿no? Exacto. Estamos ante el liderazgo que tienen la mayor ventaja aquellos quienes tienen bien definidos a qué elector le está hablando y en qué momento se le habla a ese elector, más que los otros liderazgos que son más para una elección general. No obstante, siendo conscientes de que hay una enorme demanda y una enorme necesidad desde la sociedad argentina en pensar en este tipo de liderazgos más moderados, en que la clase política vaya a una construcción más colectiva, desde el consenso. Pero bueno, la dirigencia política, y pareciera ser que no hay una creatividad, no hay una decisión tampoco de innovar en cuanto a esto, se termina siempre apostando a la confrontación y a la polarización, sobre todo en estos aspectos que están más hasta incluso de naturaleza de bolsonarizados, ¿no? Y ni que hablar, porque se ha corrido un poco de agenda, pero ni que hablar si se sacan las PASO, ¿no? No, ni que hablar. Creo que esas las posibilidades, creo que el oficialismo en cierta manera advierte de que es un esfuerzo físico en cuanto a lo que implica en términos legislativos, esforzarse para algo que no efectivamente pueda terminar saliendo. Creo que por ahora esas alternativas están descartadas, con un presidente, ¿no?, que está hablando de gran hermano, con una vicepresidenta que está enfrascada en sus causas judiciales y un ministro de Economía que está atajando penales, ¿no?, con los niveles de inflación, la faltante de divisas y ya las restricciones a las importaciones que van a tener un impacto recesivo en la economía. Muchas gracias, Jeremías. Un abrazo como siempre. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Chao, Jere. Abrazo. Listo.